Hola audiencia, bienvenidos a nuestro estudio misterioso. El relato de hoy te hará pensar dos veces antes de volver a entrar a un convento. El convento de Santa Lucía se alzaba en el corazón de un frondoso bosque, escondido de las miradas curiosas por una maraña de árboles y niebla perpetua. Había sido fundado en el siglo XVII y su historia estaba llena de leyendas que sucedían en la penumbra de las noches de luna nueva. Sin embargo, nadie podía imaginar el horror que yacía en su interior. Durante siglos, el convento había sido un lugar de paz y oración. Las monjas que habitaban en él dedicaban sus vidas a la meditación y al servicio de la comunidad. Pero algo cambió en el otoño de 2010. Algo oscuro y malévolo se había apoderado de las almas de las monjas, transformando aquel refugio de fe en un escenario de pesadillas vivientes. La historia comienza con la llegada de Elena, una joven periodista que había oído rumores sobre la transformación del convento. Había sido enviada por una prestigiosa revista para investigar los extraños sucesos que habían comenzado a circular en las redes sociales y foros de fenómenos paranormales. Los relatos hablaban de voces susurrantes en la oscuridad, de figuras sombrías que se movían por los pasillos y de monjas con miradas vacías y aterradoras. Elena, decidida a encontrar la verdad, se adentró en el bosque en una mañana fría y gris. La niebla se arremolinaba a su alrededor. A medida que se acercaba al convento, sintió una presión en el pecho, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía opresiva. Al llegar, fue recibida por la Madre Superiora, una mujer de rostro severo y ojos penetrantes. La Madre Superiora la condujo a través de un pasillo silencioso, donde los ecos de sus pasos resonaban en las paredes de piedra. Elena notó algo extraño en la atmósfera, un silencio absoluto, como si el convento estuviera esperando algo. La paz y la oración son nuestros pilares, dijo la Madre Superiora con voz grave. Elena asintió, sintiendo que las palabras de la Madre Superiora eran más un enigma que una bienvenida. Durante su primera noche, se acomodó en una pequeña habitación decorada con austeridad. A través de la ventana, el bosque parecía una masa negra e impenetrable. El silencio de la noche era absoluto, interrumpido solo por el crujido ocasional de la madera del convento. Poco antes de medianoche, Elena fue despertada por un sonido distante, un cántico en latín, suave pero penetrante. Se levantó de la cama y se dirigió hacia el pasillo, siguiendo el eco de las voces. A medida que avanzaba, las luces de las lámparas de aceite parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Elena llegó a una capilla pequeña al final del pasillo, donde el cántico se hacía más claro. Dentro de la capilla, vio a las monjas reunidas en un círculo, sus rostros ocultos por los hábitos. Sus voces se elevaban en una melodía siniestra, y el aire parecía vibrar con una energía desconocida. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo oculta detrás de una columna, observando en silencio. De repente, las monjas comenzaron a cantar con una intensidad creciente, sus voces fusionándose en un grito. Elena notó que sus movimientos eran extraños, casi como si estuvieran siendo guiadas por una fuerza externa. Sus miradas eran vacías, y el brillo en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una opaca negrura. De pronto, el cántico cesó, y las monjas se quedaron inmóviles, como si estuvieran en trance. La Madre Superiora se volvió hacia el grupo, y Elena notó una sombra oscura moviéndose detrás de ella, proyectada por la luz de las velas. Era una sombra que no parecía corresponder a su figura, una sombra que se retorcía y cambiaba de forma. ¿Quién está ahí? La voz de la Madre Superiora resonó en la capilla, y Elena contuvo la respiración. La mirada de la Madre Superiora era penetrante, y por un momento, Elena sintió que el tiempo se había detenido. Decidida a obtener respuestas, Elena regresó a su habitación y empezó a investigar. Encontró antiguos textos en la biblioteca del convento que hablaban de rituales oscuros y exorcismos. A medida que leía, descubrió una conexión inquietante entre el convento y una antigua leyenda sobre un demonio que había sido invocado siglos atrás.
La leyenda hablaba de un ritual realizado por un grupo de brujas que había buscado invocar a un demonio poderoso. El ritual había fallado, y en lugar de ser destruido, el demonio había quedado atrapado en el convento, esperando pacientemente para liberarse. La historia concluía con una advertencia: el demonio podía poseer a aquellos que fueran lo suficientemente débiles o desesperados. Elena sintió una oleada de terror al darse cuenta de que las monjas estaban poseídas por esta entidad demoníaca. La atmósfera en el convento se volvía cada vez más opresiva, y el silencio se hacía más profundo. Algo terrible estaba a punto de suceder. Esa noche, Elena escuchó nuevamente el cántico en la capilla. Esta vez, decidió seguir a las monjas desde una distancia segura. Las siguió a través de pasillos oscuros y escaleras crujientes hasta llegar a una sala oculta en el sótano del convento. La puerta estaba adornada con símbolos antiguos y desgastados. Dentro de la sala, el ritual había alcanzado su clímax. Las monjas estaban en un trance, danzando alrededor de un círculo de velas negras. En el centro del círculo, un grimorio antiguo estaba abierto, y el demonio estaba manifestándose en forma de una sombra inmensa y retorcida. Susurros incomprensibles llenaban el aire, y Elena sintió una presión en el pecho que la hizo casi colapsar. La Madre Superiora, con una mirada de éxtasis y desesperación, estaba recitando un conjuro en una lengua que Elena no entendía. El demonio se retorcía y giraba, y su presencia parecía absorber toda la luz y el calor de la sala. Con un último esfuerzo, Elena tomó su cámara y comenzó a grabar, intentando capturar la evidencia del horror que estaba presenciando. Las imágenes eran inestables y distorsionadas, pero capturaban la esencia de la pesadilla. De repente, el demonio dirigió su mirada hacia Elena, y un grito ensordecedor llenó la sala. Las monjas comenzaron a moverse hacia ella con una velocidad sobrenatural, sus rostros deformados por el odio y el sufrimiento. Elena corrió hacia la salida, su corazón palpitando con una fuerza desesperada. La cámara en sus manos temblaba, pero su instinto de supervivencia la guiaba. Logró salir de la sala y cerrar la puerta detrás de ella, pero sabía que el demonio y las monjas no se detendrían tan fácilmente. Corrió a través del convento, buscando una salida. El bosque exterior parecía una trampa impenetrable, con la niebla envolviendo todo en una capa de confusión. Finalmente, encontró una ventana rota y salió, dejándose caer al suelo cubierto de hojas secas. Elena estaba exhausta y aterrorizada, pero logró llegar al borde del bosque. Con el aliento entrecortado, miró hacia atrás y vio el convento envuelto en una oscuridad impenetrable. Las luces de las velas se apagaron, y un grito final resonó en la distancia. Al día siguiente, la noticia de la desaparición de Elena y los extraños eventos en el convento se esparció rápidamente. La comunidad local estaba conmocionada, y los investigadores llegaron para examinar el lugar. Sin embargo, cuando entraron en el convento, encontraron el edificio vacío y en completo silencio, como si nunca hubiera habido un demonio o un ritual. El video que Elena había grabado fue encontrado, pero estaba dañado y lleno de estática. Las imágenes eran incomprensibles, y el sonido era una mezcla de susurros distorsionados. El convento de Santa Lucía fue cerrado, y la historia de lo que ocurrió en su interior se convirtió en una leyenda más, un misterio sin resolver. Pero aquellos que pasaron cerca del convento después de su cierre afirmaron que, en las noches sin luna, podían escuchar el eco de un cántico lejano y sentir una presencia opresiva en el aire. La niebla que rodeaba el convento parecía más espesa que nunca, y el bosque seguía guardando sus secretos, esperando pacientemente a la próxima víctima que se aventurara demasiado cerca. Y así, el convento de Santa Lucía permaneció como un oscuro recordatorio de que algunas leyendas están destinadas a permanecer en la penumbra, donde las sombras y los demonios aún acechan, esperando a ser liberados. Si te gusta este tipo de historias, te invito a suscribirte, darle like a este video. Nosotros seguiremos compartiendo relatos que te pondrán los pelos de punta. Es un placer crear contenido para ti. Esto es Estudio Misterioso. Hasta la próxima.